Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a trabajar hoy prematurez y aprendizajes. Este, para ello vamos a compartir pantalla nuevamente poder, para poder activar el Power que les he preparado, el PowerPoint que les he preparado y al mismo tiempo contarles de qué se trata. Bueno, el tema prematurez, como les decía, seguimiento del niño nacido de alto riesgo. Cuando hablamos de los conceptos de riesgo, nosotros nos referimos en este sentido al concepto de riesgo como algo no determinante, no es determinista pensar en el riesgo que padece el niño que nace prematuro. Sino que, digamos, el término es probabilístico. Nos referimos a cuestiones probabilísticas. No todos los niños que son prematuros son niños que han nacido y que tienen un alto riesgo de padecer patologías, enfermedades o dificultades de los aprendizajes. Entonces quiero que quede en claro que nos referimos a, a un concepto probabilístico y no determinista, ¿sí? Sugiero para la lectura, la bibliografía está ya publicada, la publiqué a principios del cuatrimestre, y vamos a leer en esta ocasión los artículos. Hay un artículo, un capítulo, el capítulo 10 de un libro de Lejarraga, Desarrollo del Niño en Contexto, que es seguimiento del niño en el primer nivel de atención, de recién nacidos de alto riesgo. Es un capítulo escrito por Bouzas y Novali. Es importante también que tengan en cuenta los glosarios del libro de Lucio Cerdá, que también los he publicado y que están en el libro Avatares de los Aprendizajes. Para el que no lo tenga, entonces están publicados también. También hay dos artículos, uno de Miranda Herrero, que es extraído de un artículo de la revista de Neurología, la pueden buscar ustedes también, hay muchos artículos interesantes sobre prematurez, yo he elegido estos, que se trata sobre las funciones visoespaciales y la prematuridad. De las funciones visoespaciales hemos estado hablando cuando trabajamos praxias y gnosias. Así que les sugiero la lectura, como también un artículo de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, que de 2016, de Río Flores, que se refiere a una investigación realizada en niños entre 6 y 10 años acerca de los procesos de aprendizaje en niños que tienen, entre esa edad, que tienen antecedentes de nacimiento prematuro. Bueno, y para comenzar, me gustaría, bueno, se me ocurrió que pensemos y observemos algunas obras de arte en niños en contexto de juego. Vamos a hablar de cuestiones neurobiológicas fuertes, importantes, pero también insisto todo el tiempo que las veces que nos hemos encontrado en estas clases, la importancia que le damos, y ustedes lo habrán visto a lo largo de todas las clases de los profesores, la importancia que le damos al juego. El juego atraviesa todo el tiempo nuestras sesiones, es el protagonista fundamental de las sesiones psicopedagógicas, y los invito todo el tiempo a pensar en cómo jugar con los niños y a qué jugar, y también los invito a pensar todo el tiempo que mientras estemos atravesando toda esta, o reconociendo o conociendo estos temas acerca de la prematurez, de las 4 dimensiones de los aprendizajes. Recordemos siempre las 4 dimensiones de los aprendizajes para ir pensando y acostumbrándonos a relacionar cada una de las
de los datos que encontramos en la entrevista de admisión, de los datos que nos relata una mamá, de lo que observamos en los niños, y en entrar entonces en esta dinámica de poder relacionar con las dimensiones de los aprendizajes. Bueno, pero volviendo a lo que les decía, hay algunas obras de arte que me gustó seleccionar, y acá hay una, miren, de Picasso, que es Maya, jugando con su muñeca. Acá estamos pensando en distintas épocas, y a través de estas épocas podemos pensar en las infancias y en los juegos elegidos, ¿no? Acá encontramos otra pintura que me gustó mucho, que se llama Recreo, la autora, que es Petrona Viera, la denomina Recreo, y están jugando a un juego, unas niñas, acá son todas niñas, que están jugando a un juego que jugábamos cuando éramos chicos nosotros, que se llamaba Martín Pescador, no sé si alguno de ustedes los conoce. Algunos juegos infantiles antiguos son interesantes rescatarlos, y en algunas escuelas hay proyectos con respecto a eso. Y aquí vemos un cuadro de Renoir, muchachas al piano, están tocando el piano, miren que distintas épocas, distintas infancias, muy distintas. Observen esta, que es un cuadro de Francisco de Goya, de niños jugando con los soldaditos. Vayamos pensando cómo atraviesan los niños estas infancias, y en qué contexto social, histórico y cultural lo atraviesan, ¿no? Bueno, para comenzar entonces, o retomar el tema de la prematurez, ustedes van a encontrar muchas veces, cuando nosotros estamos trabajando con los niños y leyendo o recibiendo a las familias y leyendo las entrevistas de admisión, algunas siglas que a veces nos resultan un poco desconocidas y que tenemos que empezar a investigar y buscarlas. Bueno, esta primera sigla se refiere a recién nacidos pretérminos. ¿Qué son los niños recién nacidos pretérminos? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a aquellos niños que han tenido una gestación inferior a 37 semanas, que nacen antes de las 37 semanas. Y de acuerdo a la semana que nazcan, que se cuenta por semanas, acostumbramos a decir estoy de 8 meses, 7 meses, 6 meses, pero en realidad se acostumbra a los médicos a contar las semanas de gestación. En relación a esto hay niños con una gestación inferior, por ahí a lo mejor de 35, 34 semanas, que no es tan extremada, pero también existen los niños que nacen de 28 semanas, de 30 semanas, que es una gestación extremadamente baja. Bueno, esta otra también hay que tener en cuenta, y esto también lo van a encontrar en estos capítulos que le dije, y no les había dicho también, vuelvan a releer el capítulo de Portellano, también en algunos artículos de los artículos de Fejerman, también tienen algunas consideraciones acerca de la prematurez. Bueno, la segunda sigla se refiere a recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional. Recién nacidos, bajo peso para la edad gestacional. Cualquiera sea la edad gestacional, el peso inferior a 2.500 gramos es un peso bajo y puede conllevar riesgos. Por supuesto que hay pesos bajos para cierta edad gestacional. Si un niño nace de 40 semanas con 2,3 kilos, o de 37 semanas con 2 kilos, es muy bajo peso para la edad gestacional, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, que vamos a abrir ahora, es que a menor edad gestacional y o menor peso, es mayor el riesgo de sufrir alteraciones del sistema nervioso central. ¿Y por qué se da esto del sistema nervioso? Porque hay un menor grado de maduración de conexiones nerviosas. Esto lo van a encontrar en Portellano, en 2007, y realmente esto lo vimos y lo estuvimos trabajando cuando trabajamos
en la primera clase, neurodesarrollo, y cómo se va desarrollando el sistema nervioso central y las posibles complicaciones que surgen a lo largo de la gestación. Bueno, hay una edad gestacional, hay una corrección que es importante tener en cuenta cuando se considera un niño prematuro, y muy fácilmente uno dice, le pregunta a la mamá, ¿cuándo logró sostener la cabeza, el sostén cefálico? ¿Cuándo logró la sedestación? ¿Cuándo se pudo sentar solito? Entonces, las mamás dicen, bueno, recién a los 5 meses pudo sostener la cabecita. Y uno rápidamente dice, uy, pero esto es algo que a los 3 meses tiene que lograrlo. ¿Qué pasó con este niño? Es digamos, una lentificación en estos logros. Sin embargo, cuando nosotros sabemos o sepamos que es un niño prematuro, tenemos que tener en cuenta la edad corregida. ¿Cuál es la edad corregida? La edad corregida se calcula la fecha en que hubiese alcanzado la semana 40 ese niño, desde el primer día de la última menstruación de la mamá, y se considera su edad a partir de ese momento. Entonces vamos a encontrar que a lo mejor un niñito que nació a las 27 semanas o las 28 semanas, es lógico que el sostén cefálico lo adquiera a lo mejor al 5º mes de vida. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, ¿qué sería la edad gestacional? El tiempo transcurrido desde el primer día de la última menstruación hasta el nacimiento. Esa es la edad gestacional. Lógicamente, tener en cuenta la edad corregida, que los médicos la tienen en cuenta hasta el año y algunos hasta los 2 años de vida. Bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Algunos ya, del nacimiento prematuro, algunos ya habíamos visto algunos factores de riesgo en las anteriores clases. Bueno, en realidad cuando la edad de la mamá gestante es menor a 18 años, o es una mamá, aunque les parezca mentira, las mujeres son muy jóvenes a los 35 años, pero estadísticamente se puede dar en edades menores a los 18 años y en edades superiores a los 35 años, mayor cantidad de nacimientos de niños prematuros. No quiere decir que todos los niños a esas edades nazcan prematuros, pero que sí hay una cierta estadística que nos indica que hay mayor cantidad de niños prematuros. Cuando la mamá dice nulípara, o sea que no ha tenido partos, o con más de 4 partos, también se considera un aumento en presentación de partos prematuros. Cuando el nivel socioeconómico es muy bajo, y con esto lo que quiero decir es resumir, muchas veces pasa que estas familias no tienen recursos para viajar a los hospitales, para hacerse recursos inclusive no solo socioeconómicos, sino también simbólicos o culturales, como para recurrir a hacer todos los controles necesarios durante el embarazo. Sabemos que en condiciones normales una mamá realiza por lo menos cada 4 semanas de embarazo o antes un control obstétrico, un control con el médico. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que por lo menos durante un embarazo tiene que haber 5 controles obstétricos, ¿no? 5 controles. Bueno, muchas veces nosotros, por suerte, en esta zona, por ejemplo, en esta zona donde está la facultad y demás, hay muchas unidades sanitarias donde hay ginecólogos y obstetras, donde nosotros lo observamos en el servicio del SAOP, que las mamás vienen, cuando les pedimos que hagan la entrevista de admisión, que traigan la libreta sanitaria, y en general traen una planilla donde en las unidades sanitarias se hacen los controles obstétricos y luego, cuando van a hacer el niño, van al hospital. En esa planilla figuran todos los controles y si hubo algún problema o no, el aumento de peso, la presión arterial, etcétera, etcétera. Bueno, las diabetes
también son un factor de riesgo, inclusive la diabetes gestacional, ¿no? Hay mujeres que no tienen dificultades, no son diabéticas, pero durante el embarazo pueden desarrollar una diabetes gestacional. Lo mismo que a veces hay también hipertensión gestacional sin que las madres, sin que las gestantes sean hipertensas, ¿sí? Entonces, eso hay que controlarlo. El consumo de drogas también es muy importante y puede dar lugar a nacimientos prematuros, el tabaquismo, bueno, lo que hablábamos antes, la ausencia de cuidados prenatales, si hay malformaciones congénitas, y los riesgos durante el embarazo pueden ser esto que decíamos recién. Bueno, si hay infecciones, distintas infecciones, como por ejemplo las que nombrábamos en la clase anterior, las enfermedades TORCH, esas enfermedades que si no son controladas son muy graves, como la toxoplasmosis, la rubiola, TORCH, herpes virus. Son infecciones que si se saben y son controladas, digamos, tienen otra salida y otra repercusión, ¿no? La preeclampsia, bueno, antes nombramos la hipertensión gestacional. Muchas mamás sufren de esto y a lo mejor la presión arterial se eleva durante el embarazo y después el niño nace, vuelve en general a su normalidad. Preeclampsia es un estado en donde la presión arterial sube durante el embarazo, se hacen controles importantes, se tiene que controlar, el médico la descubre, se controla y a veces es necesario dar una medicación y a veces simplemente con el control a través de las comidas, el reposo, no habría problemas. Existe sí una enfermedad muy grave que se llama eclampsia y es a veces la teología, digamos, o el origen de por qué el parto es muy prematuro, extremadamente prematuro, porque es cuando la presión se eleva muy, muy alta, no se puede controlar y la única manera de poder resolver esta situación a favor de la mamá y del bebé es hacer una cesárea y hacer un parto por cesárea, aún siendo muy prematuro, aún de 28 semanas, 27 semanas, hasta 26 semanas, se debe hacer esta operación cesárea. Bueno, y otros riesgos son la placenta previa, rotura prematura de las membranas, si hay poca ganancia de peso del bebé, hay un retardo del crecimiento intrauterino, etcétera, etcétera. Bueno, factores de riesgo de posibilidad de embarazo, de parto prematuro durante el embarazo. Bueno, cuando el prematuro nace también presenta riesgos ambientales y biológicos, porque de eso vamos a trabajar hoy para pensar en la repercusión que puede tener en los aprendizajes. Hay un riesgo ambiental porque en realidad pensemos que hay un impacto en la unidad de terapia de cuidados intensivos infantiles, ¿no? Porque en realidad el bebé, pensemos, estaba en un líquido, en un medio líquido, en la panza de la mamá, cuidado, estamos hablando de situaciones absolutamente normales, ¿no? Cuidado, y de golpe, por alguna situación, se produce un parto prematuro. Entonces este niño tiene que ser puesto en una incubadora, y en esa incubadora está en una unidad de cuidados intensivos infantiles, donde hay muchas luces, estímulos sonoros, porque se va monitoreando la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, de ese niño. Hay estímulos visuales, táctiles, prácticas que son invasivas, que se colocan sondas o respiradores en muchos casos, se los toca, muchos se los revisa,
Entonces, pueden causar un estrés en el recién nacido. Por supuesto que hay lugares en donde, en general, esto está muy bien cuidado, pero esto puede causar, digamos, hay un riesgo ambiental. También se puede producir, es lógico, un estrés maternal, por eso muchas veces las estimuladoras tempranas o psicólogas que también hay en muchas de las unidades de terapia intensiva infantil, actúan y trabajan con esa mamá porque pueden alterarse también los vínculos familiares en ese momento. Y también según el medio social, económico y familiar. Hay mamás que nos cuentan, sí, tuve mi bebé muy prematuro, pero tenía los otros niños en casa de 3, 2, 4 años, entonces tuve que dejarlo al bebé en la terapia intensiva y ocuparme también de mis hijos, entonces iba y venía, es un estrés muy agotador, es muy difícil en algunas familias. Y también hay riesgos biológicos, como los factores perinatales, que los vamos ahora a trabajar. La edad gestacional, el peso del niñito al nacer, y si hubo un síndrome genético, por los cuales también se produjo nacimiento prematuro o infecciones intrauterinas, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a través de un caso clínico de un niño, F, y los datos de la epicrisis nos da cuenta es una planilla que le pedimos muchas veces a las mamás, que las mamás tienen, y algunas veces solicitamos que puedan ir a los hospitales o las clínicas donde han nacido para que las puedan recuperar, en donde hay datos de cuando el niño es externado, desde que está internado en esta unidad de terapia intensiva infantil, hasta que se externa. Entonces, nosotros vamos a tratar de pensar, en este caso clínico, de un niño F, cuyos datos en la epicrisis, cuando lo tenemos en el servicio, se hizo la entrevista de admisión y hago un recorte de los datos, un recorte que se refiere justamente a un recorte, un segmento de la entrevista de admisión que se refiere a los datos que tienen que ver con la prematurez. Solamente eso, para que podamos luego, a ver si después que leímos todo esto, al finalizar la clase, podamos comprender algunos de estos términos que están aquí y lo que puede pasar o no con este niñito. Bueno, en principio dice, recién nacido pretérmino, ¿sí? Recién nacido pretérmino. Adecuada, con una adecuada, perdón, hoy fue perdón. Recién nacido pretérmino, con un adecuado peso para la edad gestacional. Acá me faltó poner la palabra peso. Para la edad gestacional, el adecuado peso. La edad gestacional es de 27 semanas. Fíjense, calculemos. Este niño nació a las 27 semanas, por lo menos debería haber nacido entre las 37 y las 40 semanas. O sea, que si nosotros consideramos la edad gestacional de este niño y la edad corregida, le faltaban 13 semanas para nacer, 13 semanas, con lo que esto implica, para tener un nacimiento con una edad gestacional adecuada, según la Organización Mundial de la Salud. El APGAR, que ahora lo vamos a volver a pensar por si no lo recuerdan, a este niñito se lo tomaron al momento de nacer y tuvo 8. A los 5 minutos, por distintos factores que vivió este niñito, le bajó a un puntaje de 3, bajísimo. Y le tomaron otra evaluación más, recuerden, ahora vamos a ver qué es este APGAR para recordar, y le dio el puntaje de 7. Según, cuando hay casos así graves, se toman, serios, como este niño, al primer minuto de vida, a los 5 minutos de vida, si esto baja, se sigue evaluando,
y se toma, a los 20 minutos de vida se sigue controlando, por supuesto. Dentro de los datos de la epicrisis figura esto que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase de hoy. Enfermedad, acá les puse, enfermedad de la membrana hialina. Vamos a ver qué es esto, ya lo vamos a ver. El desafío es que al terminar la clase de hoy podamos entender y saber bien qué es esto. Displasia broncopulmonar, displasia broncopulmonar. Bueno, acá tendría que haber habido una D y puse una P. Bueno, displasia DBP. Se los corrijo cuando le mande el displasia broncopulmonar. Asistencia respiratoria mecánica, sepsis, vamos a ver todo ahora. ROP, que es retinopatía del prematuro. Encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia periventricular. Y sufrió varios paros cardiorrespiratorios, por lo que estuvo internado 3 meses en la unidad de terapia intensiva infantil. Ahora que leímos todo esto, trataremos de empezar a pensar todo esto que nos llega a nosotros en el servicio, tenemos que tratar de entenderlo y de pensar a este niño que todavía no lo conocíamos en ese momento, imaginarnos cómo podríamos ver a este niño. Les aclaro que nos imaginábamos que lo íbamos a ver en una situación muy difícil. ¿Cómo serían? Nos imaginábamos, hipotetizábamos, mejor dicho, cómo serían sus aprendizajes. Y vamos a ir viendo y después vamos a tratar de poder entender cada uno de estos términos y otros que se nos presentan. Bueno, en principio APGAR. Creo que lo habíamos visto, el APGAR. El APGAR es una medición que se hace, lo repito por las dudas que no lo hayamos hablado antes, no lo recuerdo bien. El APGAR, entonces, es una medida que se realiza clínicamente, se observa clínicamente al bebé recién nacido, todos los niños recién nacidos, en donde se colocan, según algunos parámetros, los puntajes de 0, 1 y 2. Entonces se puede observar la coloración de la piel. APGAR es el apellido de Virginia Apgar, una médica que lo pensó como medida para ver si este niño podría llegar a padecer una encefalopatía hipóxico-isquémica, recuerdan que lo habíamos trabajado en la clase anterior, o no. Es decir, si puede llegar a padecer hipoxia, menor llegada de oxígeno a un tejido, e isquemia, menor llegada de sangre a ese tejido, y la sangre tiene que transportar el oxígeno, ¿recuerdan? Y la glucosa. En fin, entonces, la coloración de la piel, la tasa cardíaca, si hay ausencia de latidos, si los latidos son lentos o normales, la intensidad respiratoria, el tono muscular, si es activo, si es flácido, si puede realizar alguna flexión, y los reflejos, ¿sí? Para esto se le da 0, 1, 2 puntos. Esta niñita tuvo al principio, al primer minuto de vida, 8, muy buen puntaje, bajó a 3, algo pasó en ese interín. ¿Qué habrá pasado en ese interín? Y luego, no se olviden que padeció varios paros cardiorrespiratorios, que dijimos antes, y luego subió a 7. Bueno, entonces, vamos ahora, después de pensar, de haber tenido, haber pensado haberles presentado este recorte de los datos de la entrevista de admisión, vamos a pensar entonces en el nacimiento prematuro y en la incidencia que tiene en la formación de la corteza cerebral. Un nacimiento prematuro puede tener incidencia en la formación de la corteza cerebral. Y los invito a pensar en aquella primera clase sobre neurodesarrollo. Decíamos que en el periodo prenatal, antes de las 37 semanas por lo menos, se producen todos estos
acá está, perdón, a ver. Estos procesos que son la neurogénesis, en el periodo prenatal, o sea, tengo un problema con, a ver, acá, proliferación de neuronas y células de la glía, recuerden. Luego de este proceso se produce lo que se llama migración neuronal, ¿se acuerdan? Las neuronas iban a ocupar el lugar que les corresponden para sus funciones futuras, se produce una diferenciación, cada neurona ocupa su función, cada neurona son redes neuronales, la apoptosis, que son aquellas redes neurales que no hicieron sinapsis y que no son útiles, se mueren, desaparecen, sí mueren. Ya en el periodo postnatal, ya antes del periodo postnatal, habíamos hablado de mielogénesis, o sea, ya en este periodo anterior, se produce lo que se llama la formación de la mielina que recubre, ¿se acuerdan que hablamos recubre los axones? La mielina. ¿Para qué recubría los axones esta mielina? Para que se produzca esta sinaptogénesis, en realidad del botón sináptico de una de las neuronas, acá, hay una conducción eléctrica que se transforma en neurotransmisores que se van a recaptar por la otra neurona. Entonces, para esto se necesita la formación de mielina y una buena sinaptogénesis. Y se produce la neurogénesis. Bueno, todo esto tiene que estar en condiciones. ¿Qué pasa cuando un niñito nace a las 27 semanas? Vamos a ver ahora cuáles son las circunstancias por las cuales nos preocupa cuando escuchamos que un niñito es prematuro. ¿Qué pasa con la migración neuronal? ¿Qué pasa con la mielogénesis que si bien continúa en el periodo postnatal, habíamos dicho ya en la clase anterior que comienza ya antes del periodo prenatal? ¿Sí? Vamos a ver. Hay una incidencia en la formación de la corteza cerebral. Acá tenemos una buena imagen, un GIF de una buena imagen, en cómo se va transmitiendo la información a través de todos estos, este es el axón, el cuerpo de la neurona soma, el axón, y se va transmitiendo el impulso nervioso a las dendritas. Bueno, a ver qué pasa acá. Bueno, miren, hay algo muy importante que es interesante que nosotros aprendamos y lo vamos a continuar en la segunda parte, ¿no? Terminamos con esta diapositiva. ¿Qué se produce? Quiero que tengan en cuenta esto, porque es importante porque muchas veces en las entrevistas de admisión nos hablan de hemorragia periventricular, como nos pasa acá, o intraventricular. Hay una proliferación celular en lo que se llama matriz germinal periventricular. Habíamos hablado que alrededor de los ventrículos ¿se acuerdan que dijimos que en la formación del tubo neural se formaban los ventrículos y en la capa ependimaria de los ventrículos cerebrales, alrededor de los ventrículos, comienzan a formarse las células de las neuronas y las células de la glía? Mejor dicho, se forman las células madres, que llamamos stem cells, que se transformaban en neuroblastos, que a la vez se iban transformando mediante la migración, a partir de la migración celular, en células de la glía, ¿recuerdan? Células de sostén, etcétera, etcétera, los remito a que vuelvan a leerlo del neurodesarrollo, y en neuronas. Bueno, para que estas neuronas, estas células los stem cells, células madres, se vayan formando, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar de la matriz germinal, que es un conglomerado de vasitos sanguíneos que alimentan a esas neuronas, a esas células madres, para que luego se vayan a poder transformarse en neuronas, células grandes. Lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, hay una gran proliferación en la matriz germinal periventricular. Interviene también en la morfología
la incidencia neuronal, la incidencia incide en la migración de neuronas glías, incide el nacimiento prematuro o puede incidir en la afectación de los oligodendrocitos o astrocitos, que son células gliales, en la mielinización axonal y en la formación de conexiones sinápticas. Bueno, dejamos acá esta primera parte de prematurez y nos vamos, a ver, vamos a dejar acá para poder subir sin dificultades luego este tramo y vamos a continuar en la segunda parte. Los espero en un ratito.